Uka shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize. Muy buenas tardes, un nuevo programa de Argentina Emprende y Exporta y hoy con dos súper invitados. Primero Andrés Traverso de la Cámara Argentina de Comercio, hablando del CI, del nuevo evento más importante del comercio internacional de la Argentina, trabajando en esto de conectarnos. Luego, en la segunda parte del segundo bloque, vamos a tener a Matías Pello de CIAT SRL, hablando un poco sobre los beneficios de los que es aduana seca, como la de Venado Tuerto, donde él trabaja, que es muy importante entender esto de, en un país tan federal, cómo poder operar en toda la región y las facilidades y ventajas que tiene un poco de trabajar en regiones que no están tan saturadas como Buenos Aires. Vamos al programa. Muy buenas tardes, de nuevamente estamos con Andrés Traverso, justamente hablando de la Cámara Argentina de Comercio y el Comercio Internacional. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Y la otra vez salió cortado y me dice que no lo encontró. Un beso grande a tu primo, que Arielito siempre cada día está más lindo. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Juan Cruz? Bueno, un placer estar de nuevo con vos. Por suerte, muy bien, muy contento. Bueno, saliendo el COVID, así que se te ve bárbaro. Por eso Gracias, el comentario que haces, y la verdad que a cuidarse mucho porque el COVID todavía está muy, muy duro, ¿no? Sí, la verdad que la pasé bastante feo, pero bueno, gracias a Dios. Como mi nueva frase de cabecera es: lo peor ya pasó y lo mejor está por venir. Así que vamos para adelante con todo. Ahora me vas a contar la historia, pero ¿querés institucionalizar el evento anual de comercio internacional? Siempre pensamos que iba a ser otro que no fue. Contame un poquito del SI de sí. Sí, así es muy positivo, es sí, ¿no? Sí y CI, las dos formas tiene de decirse. En realidad, la Cámara Argentina de Comercio tiene una proyección internacional muy importante en lo que es la parte institucional, forma parte de, bueno, el capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional, funciona dentro de la Cámara, participa en lo que es la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, donde tiene la presidencia hemisférica, forma parte de Camacol, o sea, de un montón de organismos empresariales internacionales muy importantes, con una participación muy activa, y después está todo lo que hacemos nosotros internamente, ¿no? Para promocionar no solamente las exportaciones, sino el comercio exterior, ¿no? Cuando vienen delegaciones del exterior del país, buscan un ámbito para realizar una ronda de negocio y ese ámbito somos nosotros. Entonces, a partir de ahí, como nosotros también trabajamos mucho con el Estado en ámbitos de discusión o de debate para generar políticas que colaboren con el comercio exterior, en el año 2018, el presidente de la Cámara, en aquel momento secretario, planteó la idea de generar un evento importante, más allá de todos los eventos que nosotros hacemos en el año, que son una gran cantidad, pero un evento que quede institucionalizado como el evento de comercio exterior. Entonces empezamos a trabajar en este proyecto, sí, y que la verdad que en la primera edición tuvimos pero muy buen resultado. Tuvimos alrededor de 500 asistentes presenciales, tuvimos gran cantidad de visualizaciones por streaming, ¿no? Ya habíamos utilizado el tema streaming, el evento está cargado y colgado en la página de YouTube de la Cámara, y tuvo varios bloques. En aquel momento se relanzó el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, o sea, las cámaras de comercio de los países que forman parte del Mercosur. Se hizo todo un panel donde se debatió la parte, digamos, empresarial del Mercosur, ¿no? Porque a veces se habla, y ahora voy a contar de qué se va a hacer este año, pero esto era los empresarios hablando del aporte y la problemática del Mercosur. Y después tuvimos paneles de economías regionales, donde buscamos empresas muy locas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay una empresa que exporta
bates de béisbol. No sé si la conocés, una empresa que hace bates de béisbol con madera formosenia. Es espectacular, Hermoso. fue aprobada por la Liga de Béisbol de Estados Unidos. Bueno, nada, viste, o sea, esos casos que vos decís, ¿cómo puede ser que estos tipos hagan esto conociendo el ecosistema donde se mueven las pymes, ¿no? Después había un panel de e-commerce, y después había, el último panel que lo moderé yo era sobre empresas pymes que perduraban en el tiempo exportador, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es este cambio de regla de juegos permanentes. Entonces, ¿cómo hace o cómo hicieron estas empresas para permanecer, por ejemplo, 25 años exportando, siendo pymes, ¿no? No estamos hablando de la... y la verdad que, bueno, hubo casos pero muy interesantes. Así que bueno, el año pasado lamentablemente no pudimos hacer por el tema pandemia, pero este año aceptamos el desafío de hacerlo de manera virtual, los 4 primeros jueves de septiembre, de 16 a 17 horas. Se va a transmitir por Facebook de la página de la Cámara. Ya tenemos alrededor de 600 inscriptos para todo el evento. Todavía no empezamos inclusive con la publicidad fuerte. Y los 4 paneles que van a estar este año es volver al Mercosur, el Mercosur, los 30 años del Mercosur. Hoy es un tema que está en la mesa, y en este caso van a hablar especialistas de cada uno de los países, de Argentina, de Brasil, de Paraguay y Uruguay. Por el lado argentino va a estar Marcelo Elizondo, que además es, más allá de que todos los que estamos en Comercio Exterior lo conocemos a Marcelo, es prosecretario segundo de la Cámara, de nuestra entidad. Sandra Polonio Ríos, que es directora del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo de Brasil. Aldo Centurión López, que es coordinador general de Ciudadanos del Mercosur e investigador también sobre el tema de integración. Y por último, Ignacio Bartesagui, que es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. O sea, un panel de lujo que va a estar moderado por una moderadora de lujo, que es Florencia Carbone, ¿no? Que todos también la conocemos a Flor. Así que, bueno, va a tener el gran desafío de llevar adelante a estas eminencias a hablar sobre algo que para nosotros es muy importante, como es el Mercosur, ¿no? O sea, gran parte, volviendo al tema de las pymes, que las pymes exportan la mayoría al Mercosur y sobre todo a Brasil, ¿no? Entonces, bueno, un poco ver qué análisis hacen ellos de los 30 años del Mercosur y cuál es la perspectiva, ¿sí? Lo que no te dije todavía es el título del evento, del CI21, ¿sí? De la Conferencia de Comercio Internacional del 21, que es el nuevo dinamismo de comercio internacional, ¿sí? Y la pregunta es si va a ser el motor de la recuperación económica, ¿no? O sea, yo soy un convencido como gente de comercio exterior, que el comercio exterior tiene que ser el motor de la reactivación económica argentina, ¿no? Que esto que siempre hablamos, y por eso va a haber un panel, el tercer panel de economías regionales, esto que yo te contaba antes, cuando uno analiza, y por eso es importante el tema logístico también, el potencial exportador argentino está en las economías regionales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar en el tercer panel lo que es el NEA, lo que es el NOA, lo que es Centro, Patagonia, Cuyo, ¿no? ¿Cuál es el potencial, cuál es la problemática? Y esto lo vamos a hablar desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Desde el punto de vista empresarial, es decir, con las cámaras que representan a cada uno de esos sectores, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros consideramos, lo preguntamos en el título, pero para nosotros el comercio exterior tiene que ser el motor de la reactivación económica argentina, más allá de todo el tema económico, también el tema pandémico que pegó muy fuerte al sector, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy estaba viendo los precios de los contenedores, una locura, ¿no? Pero volviendo a lo que vos decías, Juan Cruz, obviamente nosotros tenemos que olvidarnos de las grandes empresas. Nosotros
como Cámara trabajamos con las pymes. No es que nos olvidamos, son socias nuestras y desarrollamos actividades con ellos. Pero ellos es como que ya tienen, digamos, su negocio armado, se mantienen en el tiempo, se mantienen en el comercio, pero la gran ayuda que tenemos que dar, y a eso apunta este evento, es a las pymes, ¿no? Como la Cámara Exportadora dice, las pymes, ¿no? Que son las pymes exportadoras, las que realmente tienen un impacto en la economía interna a través de la generación de empleo. Entonces, esto está enfocado a esto. Esa fue la idea en aquel momento cuando arrancamos en el 19 y tiene la misma idea hoy en día, ¿no? De decir, bueno, a ver, nuestro principal bloque y generador de comercio para las pymes es el Mercosur. Bueno, vamos a hablar, ¿qué pasa con el Mercosur? Porque hay mucho ruido, ¿no? Político, comercial, hay muchos problemas en la parte operativa dentro del Mercosur, siendo un bloque que ya cumple 30 años. Entonces, bueno, vamos a sentar a gente que, bueno, discuta cuál es el problema, cuáles serían las soluciones, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? ¿Retrocedemos? Viste que está mucho la reformulación del Mercosur, entonces seguramente la resolución política que se tome sobre el Mercosur va a tener algún impacto en las empresas. Entonces, bueno, ir analizando ese tema. El segundo jueves, o sea, el 9 de septiembre a las 16 horas, va a ser un panel de género, de mujeres exportadoras. Tuvimos esta semana, Juan Cruz, una reunión previa entre algunas de las participantes del panel. La fuerza que tienen esas mujeres, Juan Cruz, te digo la verdad, es admirable. Los esfuerzos que hacen las mujeres exportadoras para llevar adelante sus empresas es admirable. Así que recomiendo ese panel. La moderadora va a ser Miriam Tevez, que es gerenta de exportaciones de InvestBA, la agencia de promoción de exportaciones de la ciudad de Buenos Aires, y a su vez también es docente del Instituto Privado de la Cámara, ¿no? En la carrera de Comercio Internacional. Así que bueno, nada, ese va a estar muy bueno, vuelvo a repetir, la reunión previa cuando hablaban y contaban las historias, la verdad que impresionante. Con una de las empresas, con una de las mujeres que va a participar, tuve el placer de participar, de compartir una misión comercial con Ronda de Negocios en Estados Unidos y la verdad cuando vos empezás a ver no solamente, porque hay mucha gente que no sabe que las empresas no solamente producen, comercializan, sino en algunos casos cumplen un rol social muy importante. Yo cuando hablé con esta mujer, Carlina, es un hombre, me dice, bueno Andrés, mira, me estoy yendo de viaje, iba a subirse a un camión a repartir mercadería en regiones pobres. O sea, imagínate, ¿no? Una de las empresas que participó en el C21, como ellos exportan mucho a África, abrió una fundación que se llama Nelson Mandela y capacita a la gente de los barrios humildes, de donde está ubicada la fábrica, en capacitación de mano de obra que después toman ellos. O sea, vos imaginate el impacto social que tiene lo que es la responsabilidad social empresaria, que muchas veces no se mide, ¿no? Entonces, este tipo de paneles o de charlas que son largas, también hacen tomar conciencia a uno de la importancia que tiene que las pymes perduren, que crezcan, porque después vuelve, no solamente lo económico, generación de empleo, nada, sino en este tipo de acciones, porque como son empresarios que la reman en dulce de leche, los pymex, ¿no? Como siempre digo yo, los tipos devuelven, ¿no? Les encanta devolver en este tipo de acciones que lo hacen desinteresadamente, ¿no? Así que bueno, así serían los tres primeros jueves. El primero tenemos el tema Mercosur, segundo jueves el tema de género, y el tercer jueves tenemos el de economía regional. Para el final, lo que tenemos planteado es el mundo, ¿no? Porque hasta acá lo que analizamos es un poco lo interno. Entonces, van a participar, hemos seleccionado países de distintas regiones del mundo, o sea, no hemos, por ejemplo, Norteamérica, y nos vamos a ir con México y Estados Unidos porque siempre se habla de esos mercados. Entonces, contactamos y va a hablar el embajador de Canadá. Vamos con el tema de Francia, ¿no? A ver, como vos sabés,
Juan Cruz, que Francia, por ejemplo, es uno de los países más reacios a firmar un Mercosur-Unión Europea. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver cuál es la realidad, cuáles son las oportunidades de generar negocio, no, cómo podemos complementarnos como economía, bueno, ¿no? Y así creo que, si no me equivoco, en África está Marruecos, nosotros hemos trabajado bastante con Marruecos también, y para nosotros es muy importante, está confirmado el embajador, y después por Asia tenemos Australia. ¿Por qué Australia? Y porque estamos organizando para más adelante un Council of Asia, donde ahí van a estar otros países, ¿no? que bueno, son también importantes para nosotros, ¿no? Como Espero la semana que viene para que me cuentes cómo le fue. acá estaré, no hay ningún problema, te voy a contar cómo fue, un pequeño resumen y, por qué no, darte más detalles del segundo panel de mujeres exportadoras. Un abrazo grande, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cruz, otro abrazo para vos. Yeah, you turned me on. All the good when we're all alone. Buenas tardes, estamos con Matías Pello, titular y director de SIAT SRL. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Qué interesante poder conocer un poco lo que está pasando en el interior del país, justamente que nosotros salimos en Argentinísima Satelital y un canal tan federal, conocer la situación de experiencia, ¿no? De los despachantes en este país tan federal, ¿no? Sí, bueno, en realidad nosotros somos una empresa que presta servicios integrales aduaneros y despachos. Nosotros estamos ubicados en Venado Tuerto. Venado Tuerto cuenta con un resguardo aduanero y un depósito fiscal que estratégicamente está ubicado en el ingreso al Parque Industrial La Victoria, de Venado Tuerto. Bueno, y la verdad que en estos momentos, transitando la pandemia, el comercio exterior nunca paró. Se han notado las diferencias de poder trabajar y poder documentar y liberar cargas en aduanas del interior, y evitar un poco lo que es la aduana de Buenos Aires, ¿no? Es una ventaja en cuanto a los tiempos, a la manera de trabajar. En condiciones normales, por la cantidad de operaciones y el volumen, las aduanas de Buenos Aires, las aduanas grandes, son un poco más complicadas. Y bueno, sumado ahora con el tema de la pandemia, se complicó aún más. Lo cual, trabajar en las aduanas del interior, en estos momentos se ve reflejado que es muy beneficioso, ¿no? Tengo grandes amigos en Córdoba. Justamente la semana pasada tuve familia en Venado Tuerto y qué interesante esto de cómo se adaptó el interior del país a no utilizar el puerto de Buenos Aires por extra costos, ¿no? Sí, por un lado, por el tema de los extracostos, y por otro lado, los tiempos de liberación. Hoy prácticamente en Buenos Aires, poder liberar una carga dentro del forzoso es muy difícil por los tiempos, ni hablar si llega a salir un canal rojo, coordinar verificación según el tipo de mercadería, si puede arrojar alguna alerta. Entonces, bueno, se ha adoptado, y cada vez más empresas están tratando de volcar su operativa en el interior del país, por una cuestión primero de costos, que es más barato operar. Los depósitos fiscales del interior son más baratos que los depósitos fiscales de Buenos Aires, y por una cuestión también de tiempos. Y todos sabemos que en el comercio exterior
tiempo es sinónimo de dinero. Matías, ¿cómo llegaste al comercio exterior? Normalmente yo siempre hablo que somos generaciones, ¿no? Grupo de gente que depende de la época pudimos surgir y hay otros que desaparecieron o no. Contame un poquito tu historia. Bueno, yo estudié comercio exterior y despachante de aduana en Rosario. Y bueno, Venado Tuerto en el año 2006 empieza con un proyecto de traer la aduana, de traer un resguardo aduanero de la aduana de Villa Constitución a Venado Tuerto. Yo me sumo a ese proyecto, empiezo a trabajar para la empresa que estaba atrás de todo ese proyecto, ese emprendimiento. Y bueno, y en el año 2009 me independizo y se crea CIAD. Bueno, empezamos. La verdad que el tema del comercio exterior y del despachante de aduana tiene que ser algo que te genere pasión, gusto. Si no, creo que no se podría hacer de otra manera. Es una actividad en la cual no hay horarios, no hay días, hay que operar los domingos, se operan los domingos, hay que operar los sábados, se operan los sábados y feriados. Esto es algo que no para. Y ahora se vio muy reflejado, fíjate vos en la pandemia, que dentro del decreto fue una de las actividades esenciales. Eso implicó que hubo que readecuarse, reorganizarse, ver cómo seguía, pero no se pudo parar un día. Y bueno, empezamos allá en el 2009, la empresa fue creciendo, la verdad que tenemos un grupo de trabajo muy lindo, somos un equipo donde los roles están bien determinados, hay gente que se dedica, hay parte del equipo que se dedica a INPO, hay parte del equipo que se dedica a Expo. También cabe destacar que no operamos solamente en Venado Tuerto, operamos en todo el país, operamos en todas las aduanas, pero conociendo la operativa de todas las aduanas, cada vez estamos más convencidos que hay que operar por el interior. Y bueno, así estamos, somos una empresa que día a día vamos evolucionando, optimizando procesos, hemos certificado normas ISO. Bueno, estamos día a día tratando de mejorar, invirtiendo en tecnología, en informática, para poder prestar siempre un buen servicio. Excelente, excelente. Contame un poquito cuáles son tus sensaciones post pandemia, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? El comercio exterior argentino mucho tiene que ver con la situación del consumo. ¿Cómo ves vos la proyección argentina? Yo lo veo muy, muy alentador. Veo que hay mucho por hacer. Creo que la pandemia, con todas las cosas malas que ha traído, que no fueron pocas, veo que ha dado y nos ha enseñado un poco a trabajar de otra manera, a través de la tecnología, a optimizar ciertos procesos. Y yo creo que eso vino para quedarse. Y no solamente podemos decir que la pandemia trajo la llegada del home office, no es eso solamente. Yo creo que hay un montón de empresas que post pandemia empezaron a tomar otro impulso y empezaron a investigar ciertas cosas y ciertos mercados que nunca los habían investigado, nunca habían empezado o habían querido empezar, pero siempre por una cosa o por otra. Y te digo porque nos pasa acá en la oficina, que hay un montón de empresas que en el medio de la pandemia empezaron a exportar. Y vos decís, una empresa que nunca había operado, que en el medio de la pandemia se las inscribió como importador-exportador, se le hizo el trámite de inscripción y hicieron su primera exportación. Yo creo que Argentina tiene el desafío que tiene que agregar valor y tiene que exportar. Yo creo que ahí está la clave
Habrá que trabajar, siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para cambiar, pero creo que ese es el camino, yo creo que ese es el rumbo y creo que hay un montón de empresas que están empezando a incursionar en la cuestión del comercio exterior. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero vernos pronto. No, gracias a vos y sí, a disposición. Muchísimas gracias, Matías Pello de CIAD, por el comentario y todo lo que nos explicaste sobre la importancia de las aduanas regionales y cómo expandirnos a todo el interior del país. Y Andrés Traverso con el sí, con lo que es tan importante que es comunicar el comercio internacional, no solo en Argentina, sino que hay un montón de organismos que están trabajando para que las pymes y las pymex, como decía Andrés, puedan exportar más. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm trying to feel